En esta sesión vamos a ver uno de los temas más importantes en ética y también uno de los temas más olvidados en ética, la relación que existe entre la lógica y la ética. Primero que nosotros debemos entender es que en ética no debemos hablar de apariencias, sino de lo que realmente somos. Y entonces sabemos que hay una forma del ser que está ligada, que está pegada a las opiniones y otra forma de ser que está unida al pensamiento. Entendemos también perfectamente que la mayoría de las personas hoy en día rigen su ser ético por las opiniones en vez del pensamiento. Esto es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestros tiempos. Es cierto que esto nos lleva a una discusión muy importante y es la discusión entre el caos y la lógica. Nosotros no queremos una ética lógica porque sea más fácil o porque sea mejor vista. Simplemente no puede haber otro tipo de ética que la ética lógica. Entonces, sabemos nosotros que hay una ruptura entre las opiniones y el pensamiento. Si nosotros usamos opiniones, vamos a discutir asuntos de ética. En cambio, si nosotros usamos el pensamiento lógico, vamos a entender los problemas de ética. Lo que nosotros vemos en nuestros tiempos es que hay innumerables discusiones sobre la ética, pero hay poco entendimiento. Y entonces ya sabemos que las personas que quieren discutir la ética, curiosamente siempre discuten sobre la verdad y todos y cada uno de ellos creen tener la verdad de su lado. En cambio, cuando nosotros vemos a los filósofos tratando de entender el conflicto y los problemas éticos, lo que ellos están usualmente buscando es la prudencia, es una situación de comprensión, de entendimiento. Cuando las personas tratan de discutir ética, trabajan con afirmaciones rotundas, trabajan con sentencias, trabajan odiando el mal, trabajan de una forma verdaderamente puritana. En cambio, en la filosofía, cuando nosotros tratamos de entender el problema ético, nosotros tratamos de comprender, tratamos de dudar de los supuestos absolutos y tratamos de acercarnos a los otros puntos de vista de una forma muchísimo más cristiana, a través del amor. Esto es muy importante porque en la vida real todos los pensamientos éticos están absolutamente revueltos. Todos los pensamientos éticos se dan al mismo tiempo y es muy difícil poder separar los detalles que en ética son lo más importante. Y entonces, para evitar esto, es tener una lógica. La lógica aquí es sinónimo de ética porque queremos pasar de una discusión sobre los absolutos en ética a una comprensión, a un entendimiento. Pero solamente podemos hacer eso uniendo la lógica y la ética. Les voy a dar únicamente el primer paso dentro de la lógica clásica y tradicional. Nosotros, el libro de Irving M. Copy, nosotros encontramos que la lógica es la ciencia de las leyes del pensamiento. Nosotros diríamos en ética que es la lógica, sería la ciencia de las leyes de la conducta. La lógica, dice Copy, es el estudio de los métodos y principios usados para distinguir el buen razonamiento del mal razonamiento. Y entonces dice Copy que la distinción entre el razonamiento correcto y el incorrecto es el problema central de la lógica. Lo único que nosotros retomaríamos en la lógica ética es, obviamente, pondríamos la ética. La distinción entre el razonamiento correcto y el incorrecto es el problema central de la ética, porque aquí lógica y ética son lo mismo.
ya podemos muy fácilmente entender que un razonamiento lógico no es una mera colección de proposiciones, sino que es una estructura. Un razonamiento, entonces, tiene por lo menos dos premisas y una conclusión. Ponemos el ejemplo clásico de toda la lógica desde Aristóteles, diríamos en la primera premisa que todos los hombres son mortales. En la segunda diríamos que Sócrates es un hombre. Consecuentemente tenemos una conclusión: Sócrates es mortal. Nosotros vemos con un poquito más de detenimiento el argumento, sabemos que hay una premisa universal y es universal porque afecta a todos. Esta se llama premisa universal positiva. Y después tenemos una premisa particular. Esta premisa particular es una persona concreta, es Sócrates. Y finalmente tenemos nosotros una conclusión. Esta conclusión es válida. Esta conclusión que se ve en lógica debería ser la estructura que debemos tener en la ética actual. Y deberíamos tenerlo de la humanidad. Lo que nosotros vemos es que todos los grandes filósofos y las grandes personalidades en la historia occidental han actuado lógicamente, desde Sócrates hasta Spinoza, y faltan por supuesto muchísimos otros. Lo que nosotros vemos en filosofía es que, en primer lugar, la filosofía contiene el asunto ético como una parte fundamental. Ya no digamos en Aristóteles o en Santo Tomás. Es fundamental dentro de la estructura filosófica el pensamiento ético, pero no de forma absoluta, sino un pensamiento que es lógico. Hay una lógica detrás de todo gran pensamiento que hemos tenido en Occidente. Hoy en día extrañamos muchísimo los grandes filósofos que hablen sobre la ética. Y entonces nosotros podemos decir que la ética no se discute. En ética nosotros argumentamos. Para nuestra época de comienzos del siglo XXI, esto parece fundamental porque todas las discusiones parece que son ética, se hacen pasar como si fuera ética, cuando precisamente son todo lo contrario. Si no hay argumentación, no hay ética. Lo que nosotros tenemos es que se ha generado un caos completo y absoluto en el pensamiento ético hoy en día. Y entonces, obviamente, lo que yo propongo es que regresemos a la unión entre la lógica y la ética, y sobre todo en esta época que es muy conflictiva. Nosotros, ya para terminar, que hay varios tipos de lógica. Esto es muy evidente. La lógica occidental, protestante, esta ética es específica. La lógica católica es otro tipo de lógica ética. La lógica ética musulmana, por supuesto, es otro tipo de lógica. Y entonces aquí regresamos a un tema muy viejo en filosofía, y es precisamente que la filosofía revisa o debe de revisar todos los tipos de lógica. Vamos a dejar esta sesión hasta aquí. Muchas gracias. Hasta luego.